Capítulo 241. Obito realmente está hecho para esto. En estos días, llamar a la vida de Obito dura ni siquiera se acercó. Era puro infierno. Las mañanas las pasaba haciendo misiones por la aldea con Kakashi y Rin como un equipo de 3 hombres. Tardes. De vuelta a la academia para clases teóricas. Y la peor parte. En ese entonces, los exámenes eran una vez por semestre. Ahora, una vez al mes. Incluso le dieron un buen nombre. Evaluación mensual. En este punto, no había un solo momento en el mes en el que pudiera relajarse. Las misiones se habían convertido de alguna manera en su tiempo de descanso. Érase una vez, si alguien hubiera dicho las misiones son la parte más relajante de ser un ninja, Obito los habría golpeado en la cabeza con un kunai. Ahora, sin embargo. Obito. Minato Sensei. Ah. Sensei, ¿hay una misión? ¿Nos vamos de la aldea? Obito estaba prácticamente llorando de alegría. Su maestro no lo había olvidado después de todo. Recordó que uno de sus estudiantes todavía estaba atrapado en la academia. Minato sonrió con su habitual encanto soleado, pero lo que dijo a continuación congeló instantáneamente el rostro de Obito. ¿Cómo van tus estudios? Bien, supongo. He estado trabajando muy duro, tratando de memorizar todo, pero simplemente no se mantiene. Sensei, por favor llévame contigo, no puedo quedarme atrapado en esa escuela por más tiempo. Obito gimió como si su alma hubiera sido aplastada. Si quieres convertirte en un Chunin, la teoría, las tácticas y las habilidades de mando son cosas que tienes que aprender. No quieres ser un Chunin toda tu vida, ¿verdad? Obito, cree en ti mismo. Tienes talento, solo necesitas calmar tu mente. Sensei, yo. Obito se quedó callado. Había escuchado esta línea antes. Que tenía talento, que definitivamente se convertiría en un Chunin algún día. Pero estas clases simplemente no hicieron clic. Prefiere entrenar un jutsu más que sufrir otra lección sobre logística en el campo de batalla. Bueno, en realidad vine hoy para enseñarte un nuevo jutsu. Impresionante. Mientras no tenga que leer, estoy dispuesto a cualquier cosa. Obito saltó de emoción. Me lo imaginé. Después de todo, eres el genio Obito. Minato sonrió. Al momento siguiente. Le entregó a Obito un pergamino y un libro. Obito se congeló. Abrió la primera página y sintió que su cuero cabelludo se adormecía. Sensei, tú. Se llama formación de linterna roscada, una técnica básica de sellado. La dificultad es baja. Lo entenderás fácilmente una vez que estudies este libro a fondo. Minato le dio unas palmaditas en la cabeza a Obito mientras soltaba palabras que sonaban como algo de las profundidades del infierno. Obito levantó la vista con una expresión que lo decía todo. ¿Ve? ¿Aprender técnicas de sellado? En absoluto. Obito no estaba delirando. Las artes del sellado requerían una sólida base teórica. Incluso Kakashi aún no había aprendido mucho sobre ellos. ¿Y él? Sensei, tal vez pase este. Cree en ti mismo. Lo tienes. Lo que realmente quiero enseñarte es el dios del trueno volador, algo que ni siquiera Kakashi ha aprendido todavía. ¿No quieres dominarlo? Dios del trueno volador. Obito prácticamente comenzó a babear. Esa técnica. Por supuesto que lo quería. Y si Kakashi no podía hacerlo, entonces tenía que hacerlo. Definitivamente superaré a Kakashi. Agarró el pergamino y el libro como un tesoro y salió corriendo. Minato se rió entre dientes. Ah, juventud. Tan lleno de energía e inocencia. Un pequeño empujón a través de la amistad y la rivalidad, y el potencial era infinito. Minato, te has vuelto astuto. ¿Qué quieres decir? Solo estoy siendo honesto. En mi opinión, Obito tiene un potencial increíble. No va a perder ante Kakashi. Minato respondió con seriedad, luego se volvió hacia Kyoichi, desconcertado. No te he visto últimamente. ¿Qué te trae aquí? ¿No pasa nada en el Anbu? Los novatos están llegando. Me retiraré de Anbu pronto. En cuanto a ti, no te he visto porque tú y Kushina han estado muy ocupados en casa, ¿eh? Kyoichi no pudo evitar burlarse. Minato había estado pegado a Kushina como pegamento últimamente. Incluso la compra de comestibles se había convertido en un trabajo de 2 personas. Aparte de eso, estaban prácticamente escondidos en casa. Y tuvo el descaro de decir que no había visto a Kyoichi. Minato tosió torpemente e hizo un gesto hacia la salida. No aquí, dijo su mirada. Demasiados oídos alrededor. También había estado siguiendo los desarrollos en el clan Iga recientemente. Con todas las cosas que Kyoichi había estado haciendo, incluso relajarse en casa ya no se sentía en paz. Estaba empezando a preocuparse por quedarse atrás. Así que...
Había salido para volver a trabajar. Los dos salieron de la escuela y encontraron un lugar apartado sobre la roca Okage. Kyoichi, ¿has encontrado algo nuevo sobre la organización detrás de los disturbios internos de los Uchiha? Nada concreto. Solo un sospechoso. Kyoichi le contó sobre el asunto con Kakuzu y Sasori. También le informó a Minato sobre el descubrimiento del sello del dios del trueno volador. En este punto, solo Minato y Kyoichi sabían sobre el sello. El rostro de Minato se iluminó. El sello tiene un rango de detección limitado, pero aún así, esa es información invaluable. Sasori de la Arena Roja, ¿crees que podemos cooperar con Sunagakure para derribarlo? Todavía no ha usado el tercer Kasekaje. Habrá que ver cómo reacciona Suna. Pero ya he enviado a alguien allí. Deberíamos tener una respuesta pronto. Ahora que tu descanso ha terminado, ¿cuál es el plan? Minato se enderezó. Mientras Kyoichi tuviera un objetivo, nunca dudaría. Kyoichi pensó por un momento. Primero dominemos la formación del trueno volador. Necesitamos esa movilidad. No importa si Suna coopera o no. Entendido. Minato asintió y sacó otro pergamino. Era la técnica de formación del trueno volador. A pesar de las apariencias, no había pasado todo su tiempo libre abrazando a Kusina. Los dos habían trabajado juntos para crear esta técnica durante su tiempo libre. Entrenaré una unidad en Anbu. Tú manejas a los demás. En cuanto a Obito, no cuenten con él todavía. Ambos lo sabían. Obito tenía habilidades decentes de ninjutsu y taijutsu, pero su conocimiento teórico era un desastre. Se necesitaría mucho estudio correctivo antes de que estuviera listo para algo como la formación del trueno volador. Jaja, bastante justo, saldré. Oh, claro, aquí hay algo en lo que he estado trabajando. Si es útil, estúdialo. Si no, destrúyelo. No dejes que caiga en las manos equivocadas. Kyoichi le entregó un pergamino que contenía conocimiento sobre el modo sabio. Minato lo tomó, desconcertado. Cuando lo leyó, sus ojos se abrieron como platos. Espera, solo he estado fuera de servicio durante, ¿qué? ¿10 días? ¿Eh? ¿Cómo diablos ya descubriste el modo sabio? Minato se estaba resquebrajando. Maldita sea. ¿Kanda Kyoichi era siquiera humano? Minato pensó que todos se estaban relajando, pero aparentemente, él había sido el único que lo hacía. Kyoichi había estado moliendo el doble de duro en secreto. Los 3 grandes lugares sagrados tienen entrenamiento en modo sabio. Tengo un contrato con Shikotsu Forest, así que no es tan loco. Este pergamino es solo un resumen de mis aprendizajes, úsalos y ayuda. Gracias. ¿Te importaría darle una copia a Jiraiya Sensei también? El pergamino era increíblemente valioso. Incluso de un vistazo, Minato ya podía ver varias ideas clave que podrían ayudar a Jiraiya a mejorar su propio modo sabio imperfecto. Por supuesto. Estaba planeando hacerlo. Simplemente no sé dónde está en este momento. Probablemente es, reuniendo investigación. Minato tosió. Claramente, había escuchado de Jiraiya recientemente y sabía exactamente qué tipo de investigación estaba haciendo el hombre. No pasaría mucho tiempo ahora. Antes de que Icha Paradise llegara a los estantes. Capítulo 242. El paraíso Icha de una joven de 18 años. Después de su conversación, Kyoichi y Minato usaron al dios del trueno volador para irse. Minato regresó a casa e inmediatamente hizo una copia del pergamino de Kyoichi. Le aplicó una técnica de sellado y lo envió a través del monte Miboku a Jiraiya. Le preocupaba que los sapos pudieran espiarlo. Minato sospechaba que una gran parte del conocimiento en el pergamino de Kyoichi provenía del bosque Shikotsu y podría servir para complementar las propias enseñanzas del monte Miboku. Sin permiso, no podía permitir que el monte Miboku lo supiera. Sin embargo, lo que Minato no sabía era que el sabio de las del bosque Shikotsu en realidad no tenía un método sistemático de entrenamiento, se trataba de moler. El conocimiento en el pergamino de Kyoichi era una síntesis del entrenamiento del monte Miboku, el bosque Shikotsu y los estados del sello maldito. De hecho, una gran parte de ella se derivó del propio monte Miboku. Pero Kyoichi había eliminado intencionalmente las partes superpuestas y se había quedado solo con lo que realmente beneficiaría al modo sabio del monte Miboku. En otras palabras, este pergamino había sido escrito especialmente para Minato y Jiraiya desde el principio. Tierra de hierro. Disfrazado de samurái, Jiraiya paseó. No hay nada divertido en la tierra del hierro, la tierra del agua caliente era mucho mejor, debería recibir mis regalías pronto, tal vez regrese allí, jejejeje. Jiraiya se rió entre dientes con tanta fuerza que entrecerró los ojos. La tierra del agua caliente era realmente un paraíso para los hombres.
Justo cuando estaba soñando despierto, un sapo saltó de su hombro. Al instante, los samuráis cercanos se giraron y lo miraron. Jiraiya se congeló. No. ¿Quién eres? Un grupo de samuráis de la calle se acercó. Como samurái, llevando algunos, raciones secas conmigo parece perfectamente razonable, ¿verdad? Tratando de mantener la calma, Jiraiya rápidamente usó un jutsu para transformar el sapo en un conejo. El samurái lo miró con escepticismo. Uno de ellos agitó la mano. Agárralo. Suke, corre. Jiraiya recogió el conejo y salió corriendo. Un infiltrado ninja. Después de él, una docena de samuráis lo persiguieron. En esta nación de espadachines, cualquier signo de actividad ninja era inmediatamente sospechoso. Después de varias rondas de body flicker technique, Jiraiya finalmente escapó de la persecución. Se mantuvo oculto por un tiempo, luego convocó al sapo de la calabaza para que se escabullera del bloqueo y escapara de la tierra de hierro. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro de alivio. No era que temiera a los samuráis. Pero como uno de los Sannin legendarios, su presencia en la Tierra de Hierro podría causar fácilmente malentendidos. Es mejor no llamar la atención innecesariamente. Ribbit, este pergamino es de Minato. Suke, consciente de que había causado problemas, rápidamente tosió el pergamino y se lanzó de regreso al monte Miboku, dejando a Jiraiya parado allí, echando humo en su lugar. Refunfuñando, recogió el pergamino, pero su expresión inmediatamente se volvió seria. Un jutsu de sellado. Minato había usado un sello complejo, que mostraba cuán crítico debía ser este rollo. Jiraiya deshizo cuidadosamente el sello, página por página. Cuando vio lo que había dentro, se congeló. ¿Conocimiento del modo sabio? ¿Kyoichi ya había comenzado a investigar el modo sabio? Ese niño, es demasiado peligroso. Hojeó frenéticamente el pergamino. Mientras seguía leyendo, su pánico se convirtió en asombro, luego en incredulidad y finalmente, silencio. Dejó el pergamino, mirando fijamente. Soy basura. Se le escapó un largo suspiro. Kyoichi solo tiene 17 años. Esperar. ¿No era su cumpleaños en unos días? Trató de recordar lo que estaba haciendo a los 18. Algo sobre la creación de un montón de jutsu extraños. Melena de león salvaje, Needlegis, ese tipo de cosas. No está mal, claro. Pero en comparación con Kyoichi, sus propios logros eran ridículos. El pergamino se sentía como si le quemara las manos. Su contenido no se superponía con el conocimiento del modo sabio del monte Miboku. Si podía dominarlo, podría corregir los defectos en su propio modo sabio. Ese mocoso, Lo he engañado tanto que al menos debería darle un regalo adecuado. Una sonrisa maliciosa se deslizó por su rostro. Correcto. Mi última obra maestra. Está cumpliendo 18 años, la edad justa para leerlo, jejejeje, lo que tenía en mente no era cualquier paraíso icha, era su propio borrador original escrito a mano. Una edición única. Una vez que el nombre Toazage Jiraiya se convirtiera en leyenda, este libro no tendría precio. Solo un problema. ¿Qué pasa con Tsunade? Si se enteraba, probablemente lo golpearía a una pulgada de su vida. Quiero decir, le estoy dando a Kyoichi un preciado coleccionable. No me apuñalaba por la espalda, ¿verdad? Jiraiya vaciló, conociendo a Kyoichi, sin embargo. En realidad, realmente no podrías decirlo. Podía ser un niño decente la mayor parte del tiempo, pero también tenía la habilidad de ser un troll. Oh, bueno. No es que no me hayan golpeado antes. Y no es el único regalo. Jiraiya sacó una espada. No estaba hecho de metal de chakra, pero estaba exquisitamente elaborado. Solo como arma, era de primer nivel. Un buen coleccionable. Si no fuera por todas sus regalías, no habría podido pagarlo. De vuelta al pueblo. Originalmente no había planeado regresar tan pronto, pero la situación de Uchiha lo había hecho desconfiar. También había estado reuniendo inteligencia durante sus vacaciones. Tenía otro motivo para visitar la Tierra de Hierro. Ver si esta misteriosa organización tenía vínculos allí. Hasta ahora, no hay pistas. Pero no fue infructuoso. En su camino de la Tierra del Agua Caliente a la Tierra del Hierro, se enteró de algo. La Tierra del Agua se había calmado repentinamente, sus rutas comerciales marítimas selladas. Sus acciones en los últimos años habían levantado sospechas. Al principio, parecía la táctica habitual de Kirigakure. Pero cuando se combina con la inteligencia de Kyoichi, sospechaba que la Tierra del Agua podría estar controlada por esta oscura organización. O peor, ser manipulado desde las sombras. Si es lo último, entonces el enemigo posee una fuerza de nivel Kage, o puede comandar a alguien en ese nivel.
La segunda opción era mucho más aterradora. Si alguien puede controlar varias figuras de nivel Kage. Incluso Jiraiya no se atrevió a imaginar cómo sería ese tipo de poder. Tenía que regresar a Konoha. Enviar mensajes a través de los sapos ya no iba a ser suficiente. A toda velocidad, no le tomaría mucho tiempo llegar a la aldea. En cuanto al cumpleaños. El propio Kyoichi realmente no lo recordaba. Para él, el cumpleaños más importante era el día en que cruzó a este mundo. Desgraciadamente. Eso no era algo que pudiera compartir con los demás. Pero todos los demás estaban llenos de preparativos. Y se habían asegurado de no dejar que Kyoichi se enterara. 18. En el mundo shinobi, cumplir 18 años era un gran problema. Kakashi, por ejemplo, recibió su primera copia de Icha Icha Paradise a esa edad. Tsunade había pensado y se había esforzado seriamente en esto. Kyoichi, sin embargo, permaneció completamente inconsciente. Su vida diaria giraba en torno al entrenamiento del modo sabio y la adaptación a la energía natural. Últimamente, el bosque se había llenado un poco. Shisui, Asuma y Kurenai venían ocasionalmente a entrenar. Incluso Minato se unió más tarde. Después de todo, este era el lugar con la energía natural más rica alrededor de Konoha. Pobres animales del bosque. Kyoichi se apegó a su rutina. Entrenar en el bosque por la noche, trabajar en la oficina durante el día, ocasionalmente presionando a los Anbu y a los estudiantes para mantenerlos alerta. Entonces, un día, Tsunade se acercó a él. Ven a casa esta noche. Tengo algo importante que discutir contigo. ¿Qué tipo de cosa importante? Kyoichi estaba desconcertado. Si se tratara de asuntos de la aldea, hablarían en la oficina. Así que debe ser personal. Quizás. ¿Algo que ver con encontrar un líder de equipo para Shizune? Kyoichi lo reflexionó por un momento. A la hora de la cena, regresó a casa, solo para encontrar el patio bellamente decorado. Linternas y velas rodeaban un árbol de sakura en plena floración. Debajo del árbol había una mesa llena de un lujoso festín. ¿Cuál es la ocasión? Kyoichi-sama, recuerdas todo, excepto tu propio cumpleaños. Hoy es tu 18º. Shizune sonaba impotente. Para ella, Kyoichi era un adicto al trabajo. Sus clones trabajaban sin parar y su cuerpo real estaba constantemente investigando o entrenando. Era como si ni siquiera supiera el significado del descanso. Estos platos. Tsunade miró la extensión, su rostro teñido de nostalgia y melancolía. Cuando Nawaki aún vivía, hubo un momento en que soñé con prepararle un banquete de mayoría de edad. Ah. El sentido del peligro de Kyoichi hormigueó. Miró con cautela a la mesa, luego volvió cautelosamente sus ojos hacia Oriri. Oriri negó suavemente con la cabeza. Kyoichi dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio y no interrumpió el momento de recuerdo de Tsunade. Siempre y cuando no lo hayas cocinado tú mismo. Si ella no cocinaba. Entonces todo está bien. Es una pena, Nawaki nunca vivió para ver ese día. Y supongo que nunca tuve mucho talento para cocinar tampoco. Así que al final, ninguna de las dos cosas se hizo realidad. Tsunade se rió entre dientes y luego agregó, pero al menos, me las arreglé para aprender un poco de word release. Hizo un gesto hacia el cerezo en flor detrás de ella. Este fue el producto del estudio continuo de su clon durante el último tiempo. Ninjutsu de liberación de madera. Kyoichi lo sintió, casi tan efectivo como su propia liberación de madera en etapa inicial antes de que tuviera Sage Chakra. En otras palabras, principalmente para mostrar un cerezo en flor. No le importaba particularmente ese tipo de flor, pero podía sentir la consideración detrás de ella. Gracias, Tsunade Nee-san. No es nada. Después de hoy, el nombre Kanda será conocido en todo el mundo shinobi. Tsunade sonrió. Y en ese momento, su sonrisa era impresionante. Kyoichi se encontró un poco aturdido. Pero entonces. Zarpazo. Tos, tos. Llegué a tiempo, ¿verdad? Uf, mi espalda. Kyoichi, recordé que se acercaba tu cumpleaños, así que me apresuré a regresar de la Tierra de Hierro, me agoté por completo. Jiraiya cayó sobre la pared, solo para encontrarse con las estruendosas miradas de Tsunade, Oriri y Shizune. Se congeló. Parecía. Había entrado en el momento equivocado. Debería volver más tarde. Fuera. Kyoichi, volveré a pasar más tarde. Tos, espera, gritó Tsunade con frialdad, puedes irte, pero el regalo se queda. Con ojos agudos, ya había visto el regalo en su mano. Jiraiya soltó una risa tímida, dejó la espada y estaba a punto de retirarse cuando, la mirada de Tsunade se fijó en la otra caja envuelta en regalo debajo de su brazo. Este es para Minato. Lo juro. Toc toc toc.
En ese momento, el sonido de los golpes resonó en la puerta, seguido de voces familiares. Tsunade Hime, he venido a visitar a Kyoichi. Momento perfecto. Tsunade sonrió. Envió a Shizune a abrir la puerta. Kyoichi miró la expresión temblorosa de Jiraiya y silenciosamente encendió una vela para él en su corazón. Este tipo. Definitivamente trajo algo que no debería haber traído. Lo cual, por sí solo, no era tan malo. Pero no podría haber venido en privado. Capítulo 243. El Rinnegan. ¿De quién son realmente esos ojos? El mismo estilo dramático con el que Jiraiya había saltado sobre la pared ahora lo dejaba completamente humillado bajo la mirada de muerte de Tsunade. Sus músculos faciales se congelaron y su sonrisa incómoda solo hizo que la escena fuera más absurdamente divertida. Sensei. ¿Has vuelto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Los ojos de Minato se iluminaron con sorpresa. Yo solo, bueno, yo, Jiraiya. La voz de Tsunade goteaba con falsa dulzura. ¿Qué tipo de regalo trajiste para tu querido estudiante? Tengo mucha curiosidad. Si es bueno, tal vez darle uno a Kyoichi también. No hay necesidad. Puedo darle esto a Minato más tarde. Mientras Jiraiya hablaba, trató de colocar el paquete detrás de su espalda, pero los ojos de Tsunade se entrecerraron y su puño se levantó amenazadoramente. Dos opciones. Entrégalo. O llevarse a cabo. Elige uno. Jiraiya entendió la elección alto y claro. Con una sonrisa amarga, le entregó el paquete a Minato a regañadientes. Minato la abrió y sus ojos se iluminaron. ¿Es este su nuevo manuscrito, sensei? ¿Una secuela de Tale of the Gucci Ninja, tal vez? Kusina se inclinó con curiosidad. Minato realmente esperaba una continuación de Gucci Ninja. ¿Por qué otra razón su maestro lo entregaría personalmente? Pero mientras hojeaba las páginas, se dio cuenta de que algo era apagado. Este libro definitivamente no es algo apropiado. Sintiendo las expresiones cambiantes de Kusina y Tsunade, Minato comenzó a cerrar el manuscrito con calma. No nos distraigamos de la verdadera estrella esta noche. Kyoichi. Leeré esto más tarde. Aguanta ahí. Kusina lo agarró y pasó otra página. Su expresión se oscureció de inmediato mientras miraba a Jiraiya, su puño crepitaba con tensión. Kyoichi suspiró en voz baja. Cuando se trataba de hacer cosas tontas con plena confianza, nadie venció a Jiraiya. Ni siquiera Obito podía igualar ese nivel de energía caótica. ¿Dar ese tipo de regalo? Jiraiya clásico. Realmente. ¿No era la infame copia de Kakashi de Icha Paradise probablemente también de Jiraiya? Tenía sus sospechas. ¿Quién más le regalaría a alguien ese tipo de libro? Seriamente. Jiraiya sensei. ¿Por qué le darías a Minato esta basura? La mano derecha de Kusina se curvó en un puño, chakra se condensó visiblemente. Jiraiya conocía esa técnica, era Monster Strength. Un movimiento de taijutsu que Tsunade había desarrollado. Pero ahora incluso Kusina lo sabía. Y considerando su mecha corta, ¿sobreviviría Konoha? Bueno, quiero decir, todos somos adultos aquí. Este tipo de literatura es parte de una vida emocional saludable, ¿verdad? Además, incluye algunos de mis reflexiones filosóficas en él. Jiraiya comenzó a hablar cada vez más rápido, porque la expresión de Kusina se estaba volviendo más fea por segundo. Parecía lista para lanzar manos. Morir. Kusina rugió, su puño se estrelló como un meteorito. Jiraiya pensó en teletransportarse. Pero si lo hiciera, el piso probablemente sería pulverizado y aún así lo culparían. Así que en lugar de liberación de la tierra, muro de la tierra. Aguja Hiso. Tosjutsu en rápida sucesión. Los reflejos de Jiraiya se pusieron en marcha. El título de Legendary Sannin no era solo para mostrar. En cuestión de segundos, ambos jutsu estaban listos. Se asomó con cautela a través de un hueco, esperando un cráter. Pero en cambio, vio el brazo de Kusina enredado, retenido por Minato Y. ¿Una rama de madera? Está bien, no golpeemos a Jiraiya en el hospital. Es mi cumpleaños, después de todo, exactamente. Exactamente. Jiraiya inmediatamente disipó el jutsu, asintiendo febrilmente, casi llorando. Kyoichi, tú eres el verdadero. Solo golpéalo mañana. ¿Qué? Jiraiya sintió que la sangre se escurría de su rostro. Este tipo es un monstruo. Aunque Kusina retrocedió, por ahora. Después de todo, era el cumpleaños de Kyoichi, y pelear aquí habría sido de mala educación. Ella simplemente ajustaría cuentas más tarde. Jiraiya respiró aliviado. Y solo entonces se dio cuenta. Espera un momento. ¿No fue eso What Release hace un momento?
Y no cualquier liberación de madera, era lo suficientemente poderosa como para detener a fuerza de monstruos. Solo eso. Tenía un poco de ese aura similar a la del primer Hokage. No. Todos los demás estaban subiendo de nivel, y aquí estaba él, todavía jugando. El corazón de Jiraiya se hundió un poco. Ya no se sentía tan alegre. Tsunade ni siquiera lo había castigado por el libro. Ese ajuste de cuentas claramente se pospuso. Además. Es solo un libro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero conociendo a Kyoichi, probablemente ni siquiera lo leería. Ese tipo era un completo adicto al trabajo, al igual que el primer y segundo Hokage. Tsunade suspiró para sí misma. A veces, deseaba que Kyoichi tuviera intereses más normales. Claro. Ese era solo su deseo personal. Si ella le dijera eso a Kyoichi, probablemente respondería con: no estoy de acuerdo. No era que le faltara interés. Simplemente no tenía interés en el tipo de libro de Jiraiya. Después de todo, en su vida pasada, ya había sido bombardeado con este tipo de contenido. Las novelas artísticas de Jiraiya ni siquiera calificaron como aperitivo. Si tuviera tiempo, y ciertamente no le faltaba el dinero, probablemente podría escribir un libro mejor él mismo. Algo como Ninja Slayer. Endless Carnage. Eso sería un juego de niños. Minato dejó su propio regalo. Todos se sentaron y charlaron un rato. En algún momento, Jiraiya le dio a Tsunade una mirada significativa. Como ex compañeros de equipo, todavía tenían un fuerte entendimiento mutuo. Tsunade lo captó al instante. Después de la cena, les pidió a Shizune y Oriri que fueran a lavar los platos, despejando sutilmente el espacio. Solo unos pocos permanecieron en el patio ahora. Jiraiya se puso serio. Últimamente no solo estaba escribiendo e investigando. También he estado recopilando información en secreto. Por lo que he visto, Kirigakure parece muy sospechoso. Habla claro, instó Tsunade. ¿Kirigakure? Kyoichi ya había descubierto algunos de sus errores antes. Incluso le había dado deliberadamente información falsa a Yagura. Pero en ese entonces, el Kiri no había hecho ningún movimiento notable. Si esa oscura organización fue respaldada por Kirigakure. Eso en realidad tendría mucho sentido. Jiraiya detalló todo lo que había descubierto, especialmente los repentinos embargos comerciales y los misteriosos cambios en la Tierra del Agua. Lo que llamó su atención fue lo cerca que esos eventos se alinearon con la línea de tiempo del conflicto Uchiha. ¿Crees que el encierro en la Tierra del Agua está destinado a albergar al pícaro Uchiha que desertó allí? Kyoichi rápidamente se dio cuenta de la implicación de Jiraiya. Jiraiya asintió. El momento era demasiado sospechoso. Continuó. Y no solo eso, el tercer Mizukage no se ha visto en años. Tus sospechas están bien fundadas, dijo Tsunade, su tono sombrío. Pero Kyoichi no estaba particularmente sorprendido. Hacía tiempo que sospechaba que algo andaba mal con el tercer Mizukage. Es por eso que siguió enviando pistas a Yagura. Si incluso después de eso, Yagura todavía cometió un error, entonces no había nada más que Kyoichi pudiera hacer. Claro. Incluso si Yagura estuviera siendo controlada, no cambiaría mucho el resultado. En este momento, Madara no era invencible. Kyoichi confiaba en que podría vencer al Madara de edad actual en una pelea directa. El verdadero problema era la estatua de Gedo y la liberación del Yin Yang que lo protegían. Kyoichi no tenía forma de localizarlo. De otra manera. Habría matado a Madara hace mucho tiempo. Tsunade pensó por un momento y dijo. Incluso si es Kirigakure, no podemos actuar sin una causa o evidencia legítima. No podemos simplemente asaltar la Tierra del Agua. Exactamente. Por eso regresé. Además, algo extraño está sucediendo en Yogakure. Jiraiya luego mencionó el incidente del culto. Kyoichi negó con la cabeza. Probablemente no estén conectados. El estilo y los objetivos son demasiado diferentes. Pero Kakuzu y Sasori podrían estar vinculados al grupo de sombras. Sospecho que su verdadero objetivo es Nagato. Nagato. Jiraiya se quedó callado. El Rinnegan. Ese era el mayor secreto de Nagato. ¿Nagato? ¿Ese niño? ¿Qué hay de él? Tiene el Rinnegan. ¿Qué? Tsunade estaba atónita. Luego enfadado. Jiraiya, tú. Y Kyoichi también. Si Jiraiya estaba siendo descuidado, ¿no deberías haberlo sabido mejor? Ese es el Rinnegan del que estamos hablando. El Rinnegan. Una técnica ocular legendaria. Si sus enemigos lo perseguían, no sería sorprendente. Después de todo, en la leyenda, solo el sabio de los 6 caminos lo poseyó. Quien lo tenga ahora podría incluso ejercer los poderes de un sabio. Y sin embargo, ambos lo sabían. Y no dijo nada. He estado analizando la situación. Y, honestamente, el Rinnegan no parece tan simple.
Empiezo a sospechar, puede que no sean sus propios ojos. De ninguna manera. Los tuvo desde que era un niño. Jiraiya negó con la cabeza. Pero Kyoichi lo miró y dijo, Nagato es descendiente del clan Uzumaki. Su chakra y su físico son fuertes. Pero me he dado cuenta de que cada vez que usa el Rinnegan, le pasa factura. Tampoco puede desactivarlos. Eso es muy similar a lo que sucede cuando alguien trasplanta un Sharingan. ¿Eso es todo? El Rinnegan es el más misterioso de los tres grandes Jutsu. Alto costo y estar constantemente activo parece normal, ¿no? Jiraiya todavía no lo creyó. Kyoichi solo sonrió. Solo estoy especulando en base a la evidencia. No estoy diciendo con certeza que el Rinnegan no sea suyo. Pero si no lo fuera, entonces la verdadera pregunta es: ¿de quién son realmente los ojos? Capítulo 244. Todo está conectado y tiene sentido. Imposible. Jiraiya todavía no lo creía. Nagato había despertado al Rinnegan desde que sus padres fueron asesinados cuando él era un niño. Ese tipo de experiencia no podría haber sido fingida. Si se implantó. Solo podría haber sucedido en ese entonces, pero ¿cuánto tiempo había pasado? Y el propio Nagato no lo recordaba en absoluto. No importa cómo lo mirara, simplemente no cuadraba. Más importante aún. Jiraiya siempre había creído que Nagato podría ser el hijo de la profecía predicho por el gran sabio Sapo. Ahora Kyoichi le estaba diciendo que los ojos del profetizado podrían ni siquiera ser los suyos. Eso cambió todo lo que había creído hasta ahora. Pero entonces. Tsunade lo golpeó con esa mirada de muerte nuevamente. Jiraiya se quedó en silencio. Minato intervino para mediar. Sensei, Kyoichi solo está haciendo una hipótesis basada en la situación actual. Si estuviera absolutamente seguro, lo habría mencionado hace mucho tiempo. Exactamente. No hay necesidad de estar tan ansioso, agregó Kusina. Minato mencionó antes que las características físicas de Nagato sugieren un fuerte linaje Uzumaki. Su chakra y su cuerpo no son débiles de ninguna manera. Así es, continuó Kyoichi. El clan Uzumaki es famoso por su longevidad y su increíble vitalidad. Si bien la constitución de Nagato está ciertamente por encima del promedio, sigue siendo notablemente más débil en comparación con el estándar típico de Uzumaki. Jiraiya hizo una pausa y, a regañadientes, tuvo que admitir que el análisis de Kyoichi tenía sentido. El cuerpo de Nagato. Se quedó un poco corto de lo que esperarías de alguien de ascendencia Uzumaki. Volviendo al punto principal, dijo Tsunade, redirigiendo la conversación, si esos ojos no son los de Nagato, entonces, ¿de quién son? Kyoichi se encogió de hombros. Si lo supiera, ya lo estaría rastreando. ¿Por qué crees que he estado sentado esperando que Kakuzu se resbale? Tsunade se quedó sin palabras. Sí, esa fue una pregunta un poco tonta. Pero aún así. Si la teoría de Kyoichi era correcta, entonces quien quiera que le diera esos ojos a Nagato debe ser terriblemente poderoso. ¿Por qué alguien regalaría el Rinnegan? Eso no tiene sentido. Preguntó Jiraiya, desconcertado. Ni idea, dijo Kyoichi. Tal vez tenga algo que ver con la funcionalidad del Rinnegan, o tal vez el propietario original ya no podía controlarlos. O tal vez, solo tal vez, están usando a Nagato y su Rinnegan para algún propósito específico. Kyoichi habló pensativo, como si estuviera armando el rompecabezas. Recuerdo que dijiste que una vez se llevaron a Itachi con cierta técnica, recordó Tsunade, e incluso sondear su memoria no arrojó resultados. Se refería a la información sobre Itachi, control mental, y capacidades de liberación de la Tierra. En ese caso. Se conecta. Exclamó Tsunade. Si el enemigo posee algún método para controlar a los demás, y si el Rinnegan de Nagato realmente no se originó con él, entonces esos ojos deben pertenecer al que está detrás de esta organización. Kyoichi asintió en silencio. Los demás claramente también lo habían pensado, pero los tres dudaban en decirlo en voz alta. Si esto era cierto, entonces el enemigo detrás de escena era más que aterrador. Entonces, ¿no pone eso a Nagato en grave peligro? Que no cunda el pánico, respondió Kyoichi con calma. Todavía no hemos descubierto el alcance de sus habilidades. Si esos ojos realmente pertenecen al enemigo, entonces el pánico no ayudará. Y si no lo hacen, entonces estaba equivocado, no hay necesidad de preocuparse de ninguna manera. Eso realmente tiene mucho sentido. Jiraiya volvió a sentarse, tratando de clasificar la avalancha de información en su cabeza. Pero su cerebro era papilla, no podía encontrarle sentido a nada de eso. La verdad era. Toda su visión del mundo acababa de ser sacudida. El niño de la profecía podría no ser Nagato. Y esos ojos, podrían no ser suyo tampoco.
¿Qué diablos está pasando más? La mente de Tsunade también era un desastre. Luchó por entender la idea de que alguien tan poderoso pudiera estar operando detrás de escena del mundo shinobi. Oye ahora, intervino Kyoichi. Ustedes están actuando como si esto fuera información confirmada. Todo es solo especulación. No hay necesidad de parecer que llevas el peso del mundo. Si me asustara con todas las teorías que se me ocurrieron, ya habría tenido un colapso mental. Los demás se crisparon en las comisuras de la boca. Este tipo merecía una paliza. ¿Cómo podría alguien no ser sacudido por una teoría tan trascendental? Además, ¿era Kyoichi? ¿Sigues ocultando otros secretos? Lo miraron, todos pensando lo mismo. Probablemente. A ese tipo siempre le había gustado trabajar en silencio. Investigación, formación, había acumulado tanto en silencio que para cuando alguien se dio cuenta, su fuerza ya se había disparado. Definitivamente estaba reteniendo algo. Jiraiya había llegado muy animado y ahora se iba lleno de temor. Incluso olvidó que probablemente todavía lo golpearían una vez que llegara a casa. En cuanto a Kyoichi, no dijo mucho más. Después de todo lo discutido esta noche seguía siendo una conjetura. Sin pruebas, no podría hacerse público. Pero especulación privada entre aliados de confianza. Eso estuvo bien, por lo menos. Jiraiya se lo estaba tomando en serio ahora. Debido a lo abrumador que era el tema del Rinnegan, todos se olvidaron por completo del tema inicial, la Tierra del Agua y Kirigakure. No fue hasta el día siguiente que alguien recordó que ahí es donde había comenzado la conversación. Y luego, Jiraiya se dio cuenta. Si Kyoichi podía especular con tanto detalle sobre el Rinnegan, ¿cómo podría no haber notado las anomalías en la Tierra del Agua? Probablemente se había dado cuenta. Tal vez incluso mucho antes de que Jiraiya obtuviera su información. Y tenía razón. Kyoichi había hecho preparativos hace un tiempo. Además de su peón Yagura, había estacionado varios equipos encubiertos de Anbu a lo largo del frente oriental, monitoreando constantemente cualquier cambio. Ahora que Dance ya no era un factor, ya no tenía que preocuparse de que algún traidor socavara sus planes o los vendiera bajo alguna excusa que sonara noble. En cuanto a Kakuzu, él era el verdadero problema. Kyoichi podría usar los sellos del dios del trueno volador para marcar y rastrear la ubicación de Kakuzu. Aunque el rango de detección era limitado, definitivamente era más grande que la propia percepción de Kakuzu. Con el ojo de la mente de los Kagura de Oriri, incluso podrían rastrear a Kakuzu y Sasori sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Sin embargo, el verdadero problema no eran ellos. Era Setsu negro y Setsu blanco. Hasta ahora, Kyoichi todavía no tenía un método perfecto para detectarlos o identificarlos. Solo algunas técnicas basadas en World Release podían sentir vagamente su presencia. Así que, antes que nada, necesitaba mejorar su liberación de madera, hacer que las plantas fueran sus ojos. Y tenía que evitar las habilidades sensoriales de Witesetsu, al menos el tiempo suficiente para no ser detectado de inmediato. En este momento, Kyoichi estaba tratando de dominar la energía natural, no el chakra sabio. Ese tipo de energía era algo con lo que Witesetsu no estaba tan familiarizado. No era chakra ni sage chakra, por lo que no se sentiría tan fácilmente. Claro. Kyoichi aún no había descubierto cómo luchar usando energía natural. Pero para la modificación de plantas y la ocultación de chakras, recientemente había hecho un progreso sólido. La enredadera escondida en las profundidades del bosque de la muerte, la que había estado cultivando para ayudarlo a permanecer oculto, había comenzado a dar resultados. Un poco más de tiempo, y estaría listo. Siguiente paso. Kyoichi, con una nueva fórmula técnica, fue a buscar a Oriri. Kyoichi-sama. Oriri, esta es una tarea bastante importante. Su capacitación en técnicas de sellado ha recorrido un largo camino. Deberías poder manejar esto. Le entregó la fórmula. Oriri lo estudió un poco y dijo, esto parece una fórmula de posicionamiento espacio-temporal. Similar al que se usa en las técnicas de invocación. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que te sintonices con él, que seas capaz de sentirlo incluso desde largas distancias. Eso es importante. Si no puedes hacerlo, está bien, puedo hacerlo yo mismo, pero mi alcance es mucho menor. Cuando Oriri se unió a Anbu, le había contado a Kyoichi sobre sus habilidades. Además del ninjutsu médico, también se especializó en técnicas sensoriales. Así que, estudió la fórmula un poco más, luego cerró los ojos y trató de sentirla. Después de un rato, miró hacia el techo. Creo que siento dos de ellos, uno está en la oficina del Hokage. Correcto. Uno es mío. El otro pertenece a Minato. ¿Algún otro? No en este momento.
Tal vez aún no estoy lo suficientemente familiarizado con la fórmula. Dame algo de tiempo, Kyoichi-sama. Juro que lo dominaré dentro de 3 días. Ella negó con la cabeza al principio, pero rápidamente hizo una promesa firme. No hay necesidad de apresurarse. Tómate tu tiempo, dijo Kyoichi. Simplemente pensé que su rango sensorial era más grande, así que quería aprovechar eso. Minato y yo todavía podemos hacerlo si es necesario. Las técnicas sensoriales basadas en chakras no podían igualar el rango del ojo de la mente Kagura, pero aún así eran mucho mejores que el promedio. Y las técnicas del dios del trueno volador eran notoriamente difíciles. Oriri no dijo una palabra, pero estaba claro que ya había tomado una decisión. Estaba decidida a dominar completamente la técnica en unos pocos días y alcanzar el nivel en el que pudiera sentirla desde largas distancias. Capítulo 245. No solo eres estúpido, sino también sordo. En todo ese día, Kyoichi no vio a Jiraiya. No estaba seguro de cómo estaba el hombre, solo que una sección de la pared de la casa de Minato se había derrumbado repentinamente. Todo lo que podía hacer era desearle lo mejor a Jiraiya y esperar que no lo hubieran golpeado en el hospital. Pero honestamente, ese tipo se lo trajo a sí mismo. No es exactamente digno de simpatía. Kyoichi recogió la pila de documentos en su escritorio. Actualmente, la mayoría de los asuntos de Anbu eran manejados por Gekayate, mientras que las operaciones del escuadrón eran administradas por Koinata Mukai. Así que, solo había un puñado de asuntos que requerían la atención de Kyoichi, que Ayate tenía la costumbre de reservar cada mañana para que él los revisara convenientemente. Nada demasiado urgente hoy. En su mayoría informes sobre Tsunagakure y Amegakure. Recientemente, habían comenzado a limpiar las regiones montañosas en un intento de desviar la humedad de Amegakure a la árida Tierra del Viento, combinándola con venas de agua de la Tierra de los Ríos y la Tierra de los Pájaros para regar una parte del noreste de la Tierra del Viento. Sin embargo, la escala del proyecto fue enorme. El consumo de materiales y provisiones para soldados, como píldoras de racionamiento militar, era astronómico, mucho más allá de lo que la Tierra del Viento podía sostener financieramente. Así que Konoha había tomado todo el pedido. La versión producida en masa de sus píldoras de ración tenía un 70% de eficacia de las estándar, tanto en rendimiento como en precio. Después de probarlos, la Tierra del Viento rápidamente solicitó más. Y no solo ellos. La Tierra del Relámpago siguió su ejemplo, sus pedidos aumentaron rápidamente y comenzaron a reemplazar su propia producción por completo. Sin embargo, según la información de Anbu, Chiyo ahora estaba investigando las píldoras de racionamiento militar de Konoha. Kyoichi miró el informe y luego sonrió levemente. El 70% de eficacia trajo el 70% de los beneficios. Si bien no podían igualar la potencia total de las píldoras estándar, en la mayoría de las misiones, los ninjas en realidad no necesitaban una recuperación completa. Este nivel de efecto, por ese precio, era el correcto. Chiyo podría devanarse los sesos tratando de averiguar cómo Konoha redujo tanto el costo como el efecto. Pero nunca lo adivinaría. Las materias primas se cultivaron con Wood Release. Más aún, nunca se daría cuenta de que el costo real por píldora en Konoha era solo el 40% de la versión normal. Incluso las píldoras estándar ahora se producían al 80% del costo que se ve en otras naciones. Kyoichi dejó el archivo a un lado. Las otras aldeas ninja parecían estar fortaleciéndose, pero en verdad, su tasa de mejora no podía compararse con los rápidos avances de Konoha. Claro. ¿Sería capaz de implementar todo esto sin fondos suficientes? La integración de la Academia Ninja y el Instituto de Investigación fueron empresas hambrientas de dinero. Sin el apoyo de las caravanas de comerciantes, toda su operación dependería de los caprichos del señor feudal. Y nobleza, a menudo eran míopes. Kyoichi no puso muchas esperanzas en ellos. Los siguientes archivos detallaban los movimientos recientes en la Tierra del Agua del Este, en su mayoría la misma información que Jiraiya había informado, excepto por un detalle adicional. Un ninja sospechoso de ser Chikichi de Kirigakure se había infiltrado en secreto en el frente oriental. Basado en su trayectoria, se dirigía directamente a Konoha. Kyoichi activó un gatillo para notificar a Gekayate, y no mucho después, Kyoichi-sama. Búho, esta es la información de ayer, ¿verdad? ¿Aún no ha llegado la actualización de hoy? Kyoichi frunció el ceño. Normalmente, información como esta debería actualizarse cada pocas horas. Pero solo había visto el informe de la tarde anterior sobre el aterrizaje de Chikichi, nada desde entonces. Eso era extraño y no encajaba con la disciplina habitual de Anbu. Ayate respondió.
En circunstancias normales, el pergamino de inteligencia habría llegado esta mañana, pero aún no he recibido nada nuevo. Envía a alguien a verificar, ver si algo salió mal. ¿Mukai está actualmente desplegado en el noreste? Sí. Saldré yo mismo y veré qué está pasando. Kyoichi no se lo dejó a otros. Aparte de sus habilidades sensoriales, Shikichi no era fácil de convencer, fácilmente una amenaza de nivel Juin. Los escuadrones Anbu de Konoha eran lo suficientemente fuertes como para lidiar con él, claro, pero ya sea que lo hubieran capturado o no, el silencio total de radio era alarmante. Sospechaba que algo había salido mal. Oh, claro, Kyoichi-sama, el señor feudal también desea tu presencia. Entendido. Costa noreste. Mukai estaba siguiendo la pista de una caravana de comerciantes. Este convoy estaba contrabandeando armas fuera de la Tierra del Hierro, con destino a la Tierra del Agua. Capitán, ¿deberíamos seguirlos? Demasiado arriesgado en el agua. Tienen ninjas escoltándolos. Olvídalo, vamos de regreso. Mukai negó con la cabeza. Sus subordinados actuales eran relativamente nuevos en el Anbu. Fuerte, sí, pero carente de coordinación y experiencia. Perseguirlos en aguas abiertas sería una tontería. Justo cuando se preparaban para retirarse, Mukai sintió una onda en el espacio a su alrededor. ¿Dios del trueno volador? Inmediatamente dio un paso atrás. Su equipo no entendió, pero en el siguiente segundo, Kyoichi apareció ante ellos. Kyoichi-sama. Hay una situación crítica. Necesito que todos ustedes vengan conmigo, se lo explicaré en el camino. No perdió el tiempo. Independientemente de lo que hubiera sucedido, perder el contacto con un equipo de Anbu era un asunto serio y tenía que ser verificado personalmente. No creía que Shikichi solo tuviera el poder, o las agallas, para lograr esto. Mukai no dudó. Lo siguió de inmediato. El resto del equipo lo siguió de cerca. Mientras se movían, Kyoichi les dio un resumen rápido de la situación. Las expresiones del equipo se volvieron sombrías. La información oportuna y el contacto regular eran vitales para Anbu. Un retraso como este significaba una de dos cosas. O el equipo había sido atacado o su ninja mensajero había sido eliminado. De cualquier manera. Fue un problema importante. Mukai activó su Byakugan para escanear los alrededores en busca de emboscadas, mientras que un compañero de equipo de Yamanaka comenzó a usar la técnica de su clan para intentar el contacto remoto. Pero... Nada, señor, dijo el Yamanaka. Iré primero, sígueme. Tan pronto como Kyoichi habló, su figura desapareció. Los demás miraron hacia arriba justo a tiempo para ver un borrón de movimiento en lo alto de las copas de los árboles, y luego se fue. Muévete. Los cuatro aceleraron el paso. Pero incluso mientras se esforzaban, no podían seguir el ritmo. Pronto, ni siquiera el Byakugan de Mukai pudo ver a Kyoichi. Afortunadamente, había dejado atrás una marca del dios del trueno volador. Incluso si perdían la pista, podían seguir su rastro. Desde la frontera noreste hasta la última ubicación conocida no estaba lejos. Kyoichi llegó rápidamente al puesto asignado al equipo Anbu. No había nadie allí. Habían tenido cuidado de no dejar signos obvios, pero Kyoichi extendió su sentido del chakra, sondeando el área, y rápidamente captó una leve firma de chakra. Aceleró hacia él. Era débil, pero inconfundible. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el sendero, junto con el leve olor a sangre. Tal como temía. Esto no fue bueno. Llegó a la escena. Claramente había sido barrida, pero el olor a sangre aún persistía. Una persona todavía estaba viva. Kyoichi usó Air Release para descubrirlos e inmediatamente comenzó a sanar. Un miembro del clan Aburame. Aparentemente había sobrevivido usando las técnicas secretas de su clan. El hombre recuperó lentamente la conciencia. Kyoichi-sama. ¿Qué pasó? Nosotros, fueron emboscados. Ese ninja de Kirigakure fue tomado. Al final, se fue al este. El último de mis insectos murió allí. Habló con dificultad, claramente agotado. Descansa ahora. Kyoichi le dio unas palmaditas en el hombro y salió disparado en esa dirección. Por lo que dijo el hombre, de hecho se habían enfrentado con Shikichi. Pero si lo habían capturado, o si alguien más había intervenido, no podía decirlo. Las lesiones eran demasiado graves. Kyoichi lo había estabilizado, pero era impresionante que pudiera hablar. Corrió por el bosque. Cuando llegó a la costa, el rastro, huellas, chakra, todo, desapareció. Pero... siguió adelante, directamente a través del mar. Habían eliminado a un escuadrón de Anbu y esperaban simplemente escabullirse. Se lanzó a través de las olas. Eventualmente, sintió dos firmas de chakra. Una débil y caótica, claramente herida. El otro fuerte y estable. ¿Kirigakure? No lo parecía.
Se acercó rápidamente, y pronto vio un pequeño bote. Pero ya estaba abandonado. Todavía. Tratando de escapar en mar abierto. Más adelante, una pequeña isla. La figura se detuvo allí, sosteniendo a Chikichi, y se volvió hacia él. Entonces, eres el famoso Senju Kyoichi de Konoha, moviéndose tan rápido a través de aguas abiertas, eres el único que podría ser. ¿Sabes? Dijo Kyoichi con frialdad, pensé que eras simplemente estúpido. Pero ahora veo. No solo eres estúpido, también eres sordo. Ni siquiera puedo escuchar los nombres correctamente, Missing Niniroku, tu nombre está en la lista de asesinatos de Anbu. Parece que hoy puedo tacharlo. Capítulo 246. En esencia, solo fue un puñetazo. ¿No eres un Senju, eh? Lo que sea, no es importante. Estás con los Anbu, ¿verdad? Entonces debes haber oído hablar de mí. No me digas que no estás interesado en lo más mínimo en Kekkei Genkai. Hiroku levantó la mano, con el rostro torcido por la hostilidad. Técnica de quimera. El trabajo de su vida. Sin embargo, el tercer Hokage lo rechazó rotundamente. No solo eso, incluso envió a Jiraiya y a los demás a cazarlo. Si no hubiera tenido suerte y escapado, ya sería un cadáver. Ahora enfrentando a Kanda Kyoichi. Si pudiera resolver esto con palabras o influencia, preferiría no pelear. ¿Kekkei Genkai? Oh, ¿quieres decir esto? Kyoichi señaló con un dedo. Al segundo siguiente. El hielo se cristalizó alrededor de los pies de Hiroku, congelándolo en su lugar. Entonces una enredadera se disparó desde el suelo, tirando de Chikichi lejos de su costado. Hiroku se congeló. ¿Qué demonios? ¿Liberación de hielo? Lanzamiento de madera. ¡No es posible! ¿Cómo puedes empuñar dos Kekkei Genkai al mismo tiempo? Tú también debes haber aprendido la técnica de la quimera. No, espera, ni siquiera la técnica de la quimera puede otorgar liberación de madera. ¿Ha reiniciado Konoha los viejos experimentos con células de Hashirama? Sus emociones se salieron de control y su expresión se volvió cada vez más maníaca. Rompió el hielo con una oleada de chakra. Entonces. Rápidamente formó sellos de mano y golpeó el suelo con la palma de la mano. Las explosiones estallaron a su alrededor. Matriz de etiquetas explosivas. El área alrededor de Kyoichi estaba equipada con etiquetas explosivas. Claramente. Este era uno de los escondites de Hiroku, meticulosamente preparado de antemano. Todavía. Cuando el humo y el fuego se disiparon, Kyoichi salió sin un rasguño. Hiroku se lanzó hacia adelante, kunai en mano, un estrique. Kyoichi ni siquiera lo esquivó. Pero el kunai no podía penetrar. Lanza de tierra. El corazón de Hiroku se hundió. ¿Este tipo había dominado el arte espear hasta tal punto? Eso es raro incluso entre los ninjas de Konoha. Años de esconderse y experimentar claramente habían embotado su comprensión del mundo exterior. ¿Qué otro jutsu conoce este tipo? Hiroku inmediatamente consideró escapar. No era del tipo que lucha hasta el final. La técnica de la quimera era su única obsesión. Todo lo demás podía descartarse. Al darse cuenta de lo peligroso que era Kyoichi. Comenzó a prepararse para huir. Casualmente, alguien se había puesto en contacto con él recientemente. Pero primero, tenía que crear suficiente caos para ganar tiempo. Hiroku se mordió el pulgar, formó sellos y golpeó su mano contra el suelo, emergió una enorme bestia de invocación. Un mosaico grotesco de extremidades y partes cosidas. Horrible y desprovisto de cualquier forma natural o gracia. Despedazarlo, dijo Hiroku con frialdad. Entonces, Genjutsu. Lo lanzó al instante. Kyoichi se quedó allí, aparentemente inmóvil, como si estuviera atrapado en la ilusión. La bestia cargó y destrozó a Kyoichi con facilidad. Hiroku hizo una pausa. Algo está mal. Espera, ¿soy yo el atrapado en el genjutsu? Su rostro cambió cuando lo disipó rápidamente. La escena cambió. Kyoichi se paró frente a él, jugando ociosamente con la bestia usando una mano. Sí, jugar era la única palabra apropiada. Eso fue aún más decepcionante de lo que esperaba. Puedo ver por qué te has vuelto loco. Si tu objetivo es Jiraiya y los demás, en tu estado actual, no tienes ninguna posibilidad. Kyoichi suspiró. Este tipo era un investigador talentoso, sin duda, pero demasiado desquiciado. Sus experimentos y jutsu eran tan retorcidos que incluso Kyoichi no podía tolerarlos. Quimera. Una técnica mal formada, ni siquiera tan refinada como los métodos de trasplante celular de Kabuto. El corazón de Hiroku se hundió. Perdió por completo la voluntad de luchar. Este tipo. Demasiado aterrador. Mucho más allá de lo que podía manejar, más fuerte incluso que Jiraiya o Orochimaru. Hiroku rápidamente volvió a formar sellos. La tierra retumbó. Liberación de la tierra. Río de flujo de tierra.
Un torrente de barro se elevó hacia adelante, plagado de etiquetas explosivas ocultas, todas dirigidas a Kyoichi y Chikichi. Al mismo tiempo. Hiroku usó un clon de sombra, mientras que su cuerpo real se deslizó bajo tierra y escapó. Pero Kyoichi no lo persiguió, porque Hiroku ya no importaba. Ya había sido marcado con un sello del dios del trueno volador. Kyoichi buscaba algo mucho más importante, Setsu blanco. Efectivamente. Madara y Setsu negro habían estado actuando últimamente, sus sombras se podían ver por todas partes. Al descubrir que Hiroku era el que estaba detrás de esto, y con la ubicación tan cerca de la Tierra del Agua, Kyoichi decidió ver si Uitesetsu estaba al acecho cerca. Así que había estado usando un clon de madera para luchar todo este tiempo. Su cuerpo real, envuelto en Sage Chakra y World Release, estaba oculto. Y justo ahora sintió a Uitesetsu bajo tierra. Setsu blanco. De ninguna manera estaba dejando escapar a este. Kyoichi se sumergió a través de la tierra, moviéndose a una velocidad asombrosa gracias a Sage Chakra. Setsu blanco observó impotente cómo una extraña y sigilosa firma de chakra atravesaba el suelo, se enrollaba detrás de él, y luego. Auge. Un golpe. El lecho marino se rompió y una oleada masiva de agua explotó hacia arriba en un imponente tsunami. Hiroku, que todavía estaba haciendo un túnel para escapar, estaba atónito. ¿Qué diablos acaba de pasar ahí arriba? ¿Quién está peleando? ¿Qué diablos? Aparte de él, Kanda Kyoichi y el inconsciente Chikichi, ¿quién más estaba aquí? No tuvo más remedio que detener su escape de la liberación de la Tierra. Más adelante había una tormenta de chakra caótica y aterradora. Se sentía como si toda la isla hubiera sido borrada del mapa. Ni siquiera podía decir quién lo había hecho. Se retiró y se asomó. Se avecinaba un tsunami masivo. Réplica de algún jutsu desconocido. ¿Qué tipo de técnica es esta? Hiroku estaba estupefacto. Luego vio a Kanda Kyoichi escapando de la isla más adelante, y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Kyoichi todavía está aquí. El tipo probablemente se había olvidado por completo de él. Ese tipo de poder, simplemente no era humano. Esto es lo que debería ser un ninja. Hiroku estaba asombrado. Pero al segundo siguiente, su expresión se congeló. Otro Kanda Kyoichi se levantó del mar, arrastrando a una criatura extraña detrás de él. Medio cuerpo restante, pero claramente humanoide. Más importante aún. ¿Por qué fue Kyoichi otra vez? Entonces, ¿quién era ese? ¿Un clon? La mente de Hiroku se quedó en blanco. Pero luego recordó una técnica de clonación de los textos antiguos. Clon de madera. Solo un clon de madera podría soportar una pelea como esa sin desaparecer. A menos que el tipo fuera tan fuerte, ni siquiera podías arañarlo. Hiroku realmente esperaba que fuera lo primero. ¿Por qué sigues aquí? Lo que sea. Me ahorra la molestia de perseguirte. Ven conmigo, la prisión de máxima seguridad de Konoha te está esperando. Kyoichi arrastró a Setsu blanco. Solo había venido aquí para investigar a Anbu desaparecido, y en su lugar se topó con un Setsu blanco. ¡Qué ganancia inesperada tan sorprendente! Lástima que Uitesetsu se hubiera autodestruido la mitad de su cuerpo. Yo. Hiroku miró a Kyoichi, luego al destrozado Setsu blanco, luego a la mitad destruida de la isla, luego al clon de madera que aún estaba de pie con calma. Y cayó en un silencio atónito. ¿Debería pelear? Incluso si la técnica quimera estuviera completa, probablemente no podría recibir un solo golpe. No. Incluso si se perfeccionara la técnica de la quimera, ¿podría realmente sobrevivir a ese golpe? No tenía confianza. Tengo una pregunta. Estoy de buen humor hoy. Ya que no corriste y me ahorraste un poco de chakra, te daré la oportunidad de preguntar. Kyoichi trabajó casualmente en sellar a Setsu blanco mientras hablaba. Hiroku dudó un momento y luego preguntó. ¿Esa cosa de ahora, qué tipo de jutsu era? Oh, ¿eso? Difícil de explicar en detalle, pero esencialmente fue solo un golpe mejorado por el taijutsu. Nada lujoso. El tipo estaba resbaladizo, así que tuve que ir rápido. No hay tiempo para perder el tiempo con el ninjutsu. Sello completo. El tejido de Uitesetsu sería exactamente el tipo de cosa que Orochimaru se moría por estudiar. Kyoichi pensó que podría sacarle muchos favores a cambio, tal vez incluso obtener un método para rastrear la estatua de Gedo. Hiroku estaba completamente aplastado. Solo un puñetazo. ¿Qué clase de persona loca dice eso con cara seria? Está bien. Tienes tu pregunta. Ahora ven conmigo. La primera parte de la oración vino desde la distancia. La segunda parte ya le susurraba al oído. Hiroku se olvidó de resistirse. Demasiado rápido. Este nivel de velocidad.
mucho más allá de cualquier cosa con la que pudiera lidiar. El tipo claramente había estado jugando con él antes usando un clon, al igual que había jugado con esa bestia invocadora. Capítulo 247. ¿De verdad te creíste mis mentiras? Siguiendo a Kyoichi, Iruko estaba completamente en blanco. Quería escapar, pero solo el recuerdo de la aterradora fuerza de Kyoichi apagó cada gramo de confianza que una vez había depositado en la técnica quimera. ¿Un golpe? Tal vez Kanda Kyoichi estaba exagerando un poco, pero la liberación de hielo, la liberación de madera y la fuerza detrás de ese golpe eran tan claras como el día anterior a él. Mirando hacia atrás. La mitad de la isla se había derrumbado. Su supuesta base era una broma en comparación. ¿Y ese cuerpo blanco medio destruido, qué diablos era esa cosa? ¿Por qué estaba debajo de su escondite temporal? ¿Qué diablos está pasando? Hiroku estaba completamente confundido. Solo había salido a capturar a un ninja con un Kekkei Genkai para probar la técnica de la quimera en. ¿Cómo terminó siendo atrapado él mismo? Kyoichi nunca tuvo la intención de mantenerlo con vida. Este tipo no era como Orochimaru. Orochimaru persiguió lo que quería, y si seguía las reglas dependía de si hacerlo lo ayudaba a lograr ese objetivo. Pero Kyoichi no podía decir dónde se detendría la ambición de Hiroku. Ayer estaba celoso de los Sannin y de investigar a Quimera. Mañana, ¿quién sabe? Tal vez comenzaría a experimentar con Edo Tensei o incluso con técnicas más prohibidas solo para fortalecerse. Y encima de eso. Ya era evidente que Madara y Black Zetsu se estaban volviendo cada vez más inquietos, tirando de los hilos de las sombras en busca de la resurrección. ¿Quién sabía si finalmente lo sacarían de un laboratorio? Un tipo como este, no podía dejarse con vida. Kyoichi fue muy claro al respecto. Hiroku, al darse cuenta de que ira Konoha significaba una muerte segura, comenzó a recuperar sus sentidos y rápidamente dijo: esos sacrificios valieron la pena, mis experimentos tuvieron éxito. Puedo darte la técnica de la quimera, mientras absorbas 5 Kekkei Genkai, lograrás la verdadera inmortalidad. ¿No estás siquiera un poco tentado? Se estaba poniendo nervioso. La inmortalidad, eso era algo que había descubierto gradualmente a través de su investigación de la técnica de la quimera. Los experimentos centrales fueron un éxito. Solo quedaba la ejecución final. ¿Y ahora? Se encontró con un monstruo como Kyoichi. Fue enloquecedor. Kyoichi hizo una pausa y pensó. Hiroku se apresuró a agregar. Tienes el linaje Senju, pero ni siquiera Hashirama Senju alcanzó la inmortalidad. Si pudieras vivir para siempre, ¿no protegerías a Konoha aún mejor? Lo siento, me desconecté por un segundo. Sin embargo, te escuché. Creo que hay una cosa en la que te equivocaste. Kyoichi dispersó a su clon. Ya había sentido que Mukai y los demás estaban cerca. El equipo de soporte de Anbu había llegado, aunque parecía que ya no eran necesarios. Lo mantuvo corto y miró a Hiroku a los ojos. La inmortalidad, honestamente, suena aburrido cuando realmente lo piensas. Vivir solo desde ahora hasta un futuro lejano. Tus recuerdos, emociones, todo se erosionaría con el tiempo. Después de unos cientos de años, ¿seguiría siendo yo? ¿Seguiría siendo yo? Yo, nunca pensé en eso. La pregunta de Kyoichi era demasiado filosófica. ¿Vivir cientos de años? Hiroku solo había soñado con superar al Sannin y lograr sus deseos. La inmortalidad había sido simplemente un descubrimiento secundario durante su investigación. Es gracioso que realmente hayas creído en mi mierda. Ni siquiera creo la mitad de la que digo. Quiero decir, si puedes vivir más tiempo, claro, vive más tiempo. Pero tu teoría de la inmortalidad no tiene sentido. Kyoichi se rió entre dientes cuando el rostro de Hiroku se oscureció. ¿Absorber 5 Kekkei Genkai y volverse inmortal? ¿Qué tipo de lógica era esa? ¿Alguna mutación extraña que causa un salto evolutivo? Si Orochimaru escuchara eso, probablemente moriría de risa en su laboratorio. Si la inmortalidad fuera tan fácil, ya lo habría logrado. Si es realmente posible, entonces la técnica de la quimera, que es básicamente una técnica de mosaico, todavía está lejos de la verdadera fusión. Es como si tener tierra y agua no te otorgara automáticamente liberación de madera. Necesitas algo más profundo que simplemente tenerlo. ¿Verdadera fusión de 5 naturalezas? Eso no es más fácil que dominar Yin Yang Release. Si vas a esforzarte tanto, ¿por qué no estudiar Yin Yang Release directamente? Así que, Kyoichi no pensaba mucho en la técnica de la quimera. Estaba retorcido. En el anime, Hiroku ya se había desviado mucho de la humanidad. Y muchas técnicas de Kekkei Genkai se pueden aprender. Como liberación magnética. O aún más aterrador, Kekkei Ta.
Liberación de polvo. Noki no nació con Dust Release. No, lo aprendió. Entonces, ¿por qué atormentarse, convertirse en algo inhumano, crear un caos interno? ¿Para qué? ¿Dejarlo con vida? ¿Para qué? Hiroku no dijo nada. Estaba callado pero pensativo. Sabía que él y Kyoichi no eran el mismo tipo de persona. Pero el razonamiento de Kyoichi tenía sentido. Le hizo dudar. ¿Podrían Shinkoku y Genkai fusionados realmente conducir a la inmortalidad? Probablemente no. Arrastrado como un hombre muerto, finalmente dijo. ¿Crees que la técnica de la quimera no vale nada solo porque eres un genio? No entiendes el dolor de ser promedio. No me gusta la técnica de la quimera. Pero si lo entendieras, sabrías que he cambiado el sistema de la Academia Ninja de Konoha, para que más shinobi nacidos civiles puedan acceder al jutsu y al conocimiento. Kyoichi dijo con calma. En cuanto a Kekko y Genkai, mi liberación de madera y mi liberación de hielo fueron aprendidas, no heredadas. Mucha gente en Konoha está aprendiendo. ¿Pero tú? ¿Quieres reclamar el poder con un solo jutsu prohibido y crees que eso te da la razón? Di lo que quieras. Hiroku no discutió más. En ese momento, llegaron Mukai y su escuadrón. Kyoichi-sama, ¿qué pasó hace un momento? Sentí algo raro mientras rastreaba. Resulta que encontré algo inesperado. Lo explicaré más adelante. Este tipo es Hiroku, un ninja rebelde buscado por Konoha. Sujetarlo y prepararse para llevarlo de vuelta a un juicio público. Hiroku. Mukai estaba atónito. Su nombre ocupó un lugar destacado en la lista de los más buscados de Anbu. Todos sabían que una vez había escapado de la persecución de los Sannin. Pero parecía sorprendentemente joven. Kyoichi-sama, este nivel de nin faltante, por favor, escóltalo tú mismo. Si algo sucede, no podríamos expiar ni siquiera muriendo. Mukai rápidamente negó con la cabeza. Su equipo incluía a Aburame y Yamanaka de robot, y un novato sin experiencia real. Si algo salía mal, dudaba que pudieran contenerlo. Claro. No podía decir todo eso en voz alta. Hiroku escuchó que otros lo escoltarían e instantáneamente tuvo ideas. Pero pronto. Un clon se separó del cuerpo de Kyoichi. Clon de madera. Así que eso es World Release, no te preocupes. Mi clon irá contigo. Lo acompañas de regreso a Konoha. En cuanto al ninja de Kirigakure, lo llevaré. Entendido. El rostro de Mukai se puso serio. La situación del ninja de Kirigakure era de hecho más crítica. Había cruzado el mar hacia la Tierra del Fuego, probablemente trayendo información valiosa. Aunque ahora estaba fuera de peligro, no había recuperado la conciencia. Llevarlo de regreso para recibir atención fue la máxima prioridad. Kyoichi asintió levemente y usó al dios del trueno volador para desaparecer. Su clon de madera todavía tenía mucho Sage Chakra. A menos que Uchiha Madara apareciera en persona, con su tanque de oxígeno, dudaba que alguien en Konoha pudiera igualar a su clon. Incluso Noki. Con el modo sabio, incluso Dust Release no podía golpearlo fácilmente. Su mayor defecto era la velocidad. Kyoichi regresó a Konoha con Chikichi. El viaje de largo alcance había drenado su chakra, pero afortunadamente, Tsunade ya estaba esperando en la sede de Anbu. ¿Cómo está? Lo capturamos, pero apareció Hiroku, mató a un escuadrón y se lo llevó. Si hubiéramos llegado más tarde, se habría ido. Déjamelo a mí. Tsunade se puso seria ante la mención de Hiroku. Asumiendo que Kyoichi acababa de salir de una batalla, ella lo instó a descansar. Kyoichi le entregó al hombre, comió una pastilla de racionamiento y sacó un pergamino. ¿Qué es eso? Tsunade hizo una pausa. ¿Podría ser quimera? No. Encontré esto mientras rastreaba a Hiroku. Algo se escondía bajo tierra con signos de vida muy extraños. Traté de capturarlo, pero se autodestruyó. Aún así, era más fuerte. Era solo la mitad de un cuerpo, pero inquietantemente, todavía estaba muy activo. Tsunade lo examinó y al instante recordó las células de Hashirama. Ella levantó la vista en estado de shock. Este físico y chakra, no es lo mismo, pero es muy similar. Se siente como algo cultivado artificialmente. Sí. Eso es lo que yo también pensé. Kyoichi, yo me encargaré de Chikichi. Ve a lidiar con esto. Kyoichi y Tsunade compartieron un entendimiento tácito. Chikichi era importante, sí, pero descubrir el origen de esta célula era la verdadera prioridad. Para eso, Orochimaru era el experto. Kyoichi se recargó un poco, reunió chakra y fue al laboratorio de investigación. Allí, Orochimaru no estaba tomando el sol, estaba diseccionando una serpiente. ¿Cómo te va? No hay mucho progreso, pero algunos hallazgos. Has estado viniendo mucho a mí últimamente.
No me digas que tienes otro proyecto. No tengo tiempo. Orochimaru frunció el ceño. Este es importante. Definitivamente te interesará. Dijo Kyoichi, y abrió cuidadosamente el pergamino. Sacó el pañuelo de Setsu blanco. Orochimaru inicialmente no estaba impresionado, pero una vez que lo sintió, instantáneamente se teletransportó. Este tesoro, ¿cómo pudiste tirarlo? Kyoichi-kun, eres demasiado poco profesional como investigador. Orochimaru estaba prácticamente dolorido. Rápidamente sacó un matraz de cultivo, conservó las células aún activas y comenzó a voltearlas con fascinación. Si no me equivoco, esto se originó en las células de Hashirama, pero la estructura es extraño. Un organismo increíble, Kyoichi-kun, dime exactamente qué pasó. Olvídate de las técnicas sabias. Todo lo demás podía esperar. Estas células tenían una actividad ligeramente menor que la de Hashirama, pero aún podrían ser trasplantables. Podrían ser una cura milagrosa para el envejecimiento. Orochimaru estaba extasiado. ¿Ves? Te dije que estarías interesado. Kyoichi sonrió. Pero en cuanto a contar la historia completa. No había mucho que contar, porque en el momento en que conectó un puñetazo, la cosa trató de autodestruirse y todo lo que logró agarrar fue la mitad del cuerpo. Capítulo 248, Orochimaru. Siento que vivo bajo su sombra. ¿Qué célula tan extraña? A primera vista, la composición se parece a las células de Hashirama, pero cuanto más la examino, más diferencias encuentro. ¿Cómo se hizo esto? Orochimaru estaba desconcertado. Había estudiado extensamente las células de Hashirama y podía considerarse una autoridad en el tema. Pero esta cosa. Hablando francamente, incluso Konoha había pasado más de una década intentándolo y aún no podía producir nada de esta calidad. De lo contrario, Yamato no habría sido el único éxito sobreviviente de esos experimentos. Y lo que es más, no podía comenzar a entender cómo se cultivaba esta muestra. ¿Dónde estaba la invasividad corrosiva habitual de las células de Hashirama? ¿Por qué esta muestra no mostró signos de eso en absoluto? Orochimaru estaba lleno de preguntas. Pero desafortunadamente, la batalla de Kyoichi con el dueño de estas celdas había terminado tan rápido y unilateralmente que no pudo evitar sospechar que Kyoichi solo estaba presumiendo. El problema era que no había pruebas. Acabo de pensar en algo, dijo Kyoichi. ¿HM? Orochimaru todavía estaba girando la pequeña muestra bajo un microscopio, ansioso por implantarla en un sujeto de prueba de inmediato, pero el protocolo de laboratorio prohibía la experimentación humana. Tuvo que conformarse con bestias ninja criadas artificialmente. Estaba ocupado. Kyoichi parado allí era una monstruosidad. Orochimaru no quería decirle directamente que se perdiera, pero su tono era cada vez más cortante, insinuando. Si tienes algo que decir, dilo. Si no, salga. Cuando Mukai luchó contra Uchiaki, dijo Kyoichi, mencionó algo extraño. Usó puño suave para sellar su Tenketsu, pero falló. Vaya. Interesante, ¿estás diciendo que Uchiaki puede haber implantado estas mismas células? Con las personas inteligentes, no es necesario explicar demasiado. Solo da una pista. Orochimaru se dio cuenta al instante. Mientras sacaba una bestia ninja cultivada en laboratorio y hábilmente comenzaba a preparar un trasplante, reflexionó. Definitivamente es posible. La autodestrucción podría haber sido para ocultar esta mutación celular, HMPH, ahora tengo mucha curiosidad. ¿Qué puede hacer este tipo de célula? Si tienes curiosidad, ¿por qué no conseguir un sujeto en vivo y averiguarlo? Orochimaru se humedeció los labios. El mejor candidato, naturalmente, sería un Uchiha. Mantenga las variables controladas. Esa es la única forma de sacar conclusiones confiables. Sin embargo, Kyoichi negó con la cabeza. De ninguna manera iba a sugerir eso. Además, ya tenía una idea decente de lo que podían hacer estas células. Eran productos del árbol divino, material de primera calidad, sin duda. Si bien no eran tan abrumadoramente poderosas como las células perfectas de Hashirama, tenían una compatibilidad mucho mejor, a diferencia de las células originales que a menudo se volvían contra sus huéspedes. Desde la perspectiva de Kyoichi, eran como células diluidas de Hashirama. Madara probablemente había tomado una de las células de Hashirama, la había expandido a un clon de cuerpo de tamaño completo, y luego otros habían usado la carne de ese clon para el trasplante. Naturalmente, los efectos secundarios fueron menores. Qué lástima, para investigaciones como esta, es más lento, pero podemos llegar a los mismos resultados, dijo Kyoichi. Como mínimo, los procedimientos deben ser seguros y no dañinos para el cuerpo humano. Cualquier trasplante debe ser limpiamente removible y 100% voluntario.
De lo contrario, ni yo ni el pueblo lo permitiremos. Orochimaru se encogió de hombros. De todos modos, solo había estado sondeando. Sin aprobación. Multa. Volvió a estudiar las células, estas cosas le interesaban incluso más que el modo sabio. Una inspección más cercana confirmó su teoría. Las células nacieron de Hashirama, pero su estructura se había alterado significativamente. Kyoichi se puso de pie, preparándose para irse. Orochimaru de repente recordó algo y preguntó. Mencionaste que este tipo tenía excelentes habilidades de ocultación, escondiéndose en las profundidades del subsuelo. ¿Cómo lo encontraste? Oh, se lo debo a tu buena amiga, Iruko. Permítanme reiterar, no es mi buen amigo. A lo sumo, estamos conocidos. Y tenemos filosofías de investigación muy diferentes. Su enfoque del jutsu prohibido es demasiado crudo. El tono de Orochimaru era plano. No preguntó cómo terminó Iruko. Dado que Kyoichi había regresado en persona, la respuesta era obvia. Había sido capturado. De lo contrario, Kyoichi no se habría molestado en regresar. ¡Qué vergüenza! Su base temporal estaba en una isla, espacio limitado, dijo Kyoichi casualmente. Usé un pequeño truco para esconderme. Ni siquiera me detectó. No mencionó ningún detalle, pero Orochimaru entendió. Este niño ha hecho un gran progreso en la liberación de madera, el ocultamiento y las técnicas sensoriales. Maldita sea. Orochimaru se sintió un poco molesto, pero su estado de ánimo se calmó rápidamente. Kyoichi no solo se había adelantado un poco a él, era más como si, para cuando Orochimaru se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el niño ya estaba millas por delante, saludando desde la línea de meta. Por eso. No sintió mucho resentimiento. Solo pensó. Kyoichi realmente sabe cómo delegar. Si Kyoichi hubiera hecho toda la investigación él mismo, perdería una cantidad increíble de tiempo. La mitad de los proyectos en curso en el instituto se habían originado a partir de sus ideas. Estaba claro. Kyoichi no tenía tiempo para hacerlo todo, por lo que creó el instituto de investigación para permitir que otros se encargaran del trabajo por él. ¿Y la parte loca? Todos estaban encantados con eso. Realmente creían que estaban inventando el jutsu revolucionario. Suspirar. Orochimaru negó con la cabeza. Herramientas. Todos. Nada de qué estar orgulloso. Cuando investigó World Release, incluso el único éxito fue pura suerte después de múltiples trasplantes fallidos. Kyoichi reconstruyó toda la teoría, realizó simulaciones de datos y rediseñó World Release desde cero, luego entrenó con éxito a docenas de shinobi para usarla, incluso si ninguno de ellos tenía una versión completa. Orochimaru quería explorar el modo sabio. Antes de que comenzara, Kyoichi ya tenía resultados. Teoría completa. Aplicaciones reales. Realmente se sentía como si estuviera viviendo a la sombra de Kyoichi. Cuando Kyoichi se fue, Orochimaru miró fijamente las células con una expresión complicada, pero rápidamente dejó de lado esas emociones y se sumergió en la investigación. Por lo menos, este niño puede ayudarme a descubrir algunos misterios reales. Kyoichi se fue a casa y se estrelló. Un teletransporte del dios del trueno volador de larga distancia más arrastrar a Chikichi. Incluso para él, había sido agotador. Pero había buenas noticias. Guía completa del modo sabio. Evaluación. Buena. Recompensa. Senjutsu, kata de rana. Kyoichi no estaba seguro de si fue Jiraiya o Minato quien completó su entrenamiento, pero dominarlo en unos pocos días fue decente. Después de todo, incluso él había necesitado mucho tiempo y esfuerzo, a pesar de las recompensas del sistema. Después de despertarse, Kyoichi finalmente reclamó su recompensa. Kata de rana. Después de leerlo, tuvo que dar crédito a los sabios sapos. Mi Boku Mountain Sage Ars realmente era otra cosa. Frokata era una técnica de taijutsu que utilizaba energía natural, una forma de combate cuerpo a cuerpo senjutsu. Para Kyoichi, la teoría era más valiosa que la técnica en sí. Si pudiera comprender y aprovechar mejor la energía natural, podría infundirla en su manejo de la espada, palmo, incluso golpes de estilo acupuntura. Después de reclamar su experiencia, creó un clon de sombra para centrarse en la investigación mientras se dirigía a Lambú. La situación de Iruko y Chikichi aún necesitaba resolverse. A su llegada, escuchó varias buenas actualizaciones. Iruko había sido escoltado con éxito de regreso y ahora estaba confinado en la prisión segura de Anbu, rodeado de técnicas de sellado. Ningún extraño podía entrar sin activarlas. Y Nakakichi se había despertado. Para gran irritación de Tsunade. El niño solo reconoció a Kyoichi, no a ella, el Hokage. Afortunadamente, Chikichi no parecía demasiado preocupado por el caos interno de Kirigakure, por lo que Tsunade no se sintió obligada a sacar a Kyoichi de la cama.
Incluso cuando él apareció para informar, ella todavía estaba molesta. Ese mocoso no está preocupado. Entonces, ¿por qué deberíamos estarlo? Hagamos otras cosas primero. Déjalo guisar por unos días. ¿Hablas en serio, hermana? Kyoichi estaba desconcertado. ¿Chikichi recibió un golpe en la cabeza o qué? ¿Por qué confiaba tanto en él? Tsunade estaba furiosa, no por la actitud de Chikichi, sino porque su autoridad no parecía funcionar tan bien como la de Kyoichi. Respiró hondo y dijo: aún así, ve a hablar con él. Quiero una imagen clara. Sospecho que Kirigakure realmente está conectado con esa organización. No hay necesidad de apresurarse, dijo Kyoichi. La muestra de células acaba de comenzar a analizarse, pero podemos confirmar su origen, definitivamente vino del primero Kage. No iba a seguirle el juego. ¿No vio que todavía estaba enojada? Además, un poco de caos extra en Kirigakure. Esa fue una gran noticia. Chikichi no estaba entrando en pánico, entonces, ¿por qué deberían hacerlo? Eso es extraño, sin embargo, dijo Tsunade, frunciendo el ceño. Las células de mi abuelo son de alto secreto dentro de Konoha. ¿Cómo diablos se filtraron? No me digas que fue Orochimaru o Danzo, no, ni siquiera ellos se rebajarían tanto. Se veía sombría. En el momento en que confirmó que el organismo humanoide blanco provenía de las células de Hashirama, sus dudas se convirtieron en certeza. Ahora la verdadera pregunta. No confiaba en Danzo ni un poco, pero pensaba que todavía tenía algunos principios. Y las células de Hashirama que gotean, probablemente no era algo que haría. Además, agregó Kyoichi, según mi teoría, Uchiha-ki probablemente tenga los mismos implantes. No es solo un avance de Manjeki. De lo contrario, no habría necesidad de que se autodestruyera. Capítulo 249, la creencia de Konoha. Aceptación. De hecho, trasplantó esas células. Tsunade frunció el ceño. No podía entender qué conexión podría haber entre los dos, pero la deducción de Kyoichi era hermética. Primero, estaba la decisión de Uchiha-ki de autodestruirse. En segundo lugar, estaba el informe de Mukai de que su bloqueo de chakra Gentle Fist había fallado, como si un sistema de chakra extraño estuviera interfiriendo. Ambos señalaron que algo andaba mal con Uchiha-ki. Y ahora, con estas células de Hashirama diluidas, esta teoría estaba comenzando a verificarse. Lo que planteó una pregunta mucho más grande. ¿Hay alguna conexión entre el Sharingan y las células del primero Kage? Podría ser que, Tsunade vaciló. Este fue el tipo de pregunta crítica que la hizo considerar seriamente experimentar, pero pensando en la precaución y el cuidado de Kyoichi, se tragó la segunda mitad de su oración. La experimentación no era una opción. Además, las células de Hashirama y el Sharingan, todavía eran solo especulativas. Nadie entendía completamente lo que estaba pasando todavía. Saltar a la experimentación humana sería imprudente. Todo es solo una hipótesis por ahora. Y considerando el caso de Uchiha-ki, podría ser que solo después de que el Sharingan alcance un cierto umbral, digamos, el nivel de Manjeki, desencadene algún tipo de reacción. Los experimentos no nos ayudarán a demostrarlo. Tienes razón. Estaba siendo miope, admitió Tsunade. El Manjeki Sharingan era un umbral conocido. Si se necesitara ese nivel de poder ocular para desbloquear cualquier reacción que pudieran tener las células, entonces realizar experimentos de antemano no tendría sentido. Hasta ahora, ningún Uchiha había despertado al Manjeki. Todo lo que tenemos son conjeturas. Pero si esto resulta ser cierto, la identidad de la persona detrás de todo esto sería aterradora. Después de todo, pocas personas en la historia han tenido un conocimiento íntimo de los Uchiha y acceso directo a las células de Hashirama. En cuanto al pasado, yo no sé nada. Me preguntaba si alguna vez habías escuchado al segundo mencionar algo. Kyoichi lo dejó así. Tsunade entendió lo que quería decir. Se quedó en silencio durante unos segundos. La batalla entre Madara Uchiha y Hashirama Senju fue una piedra angular de la historia de Konoha. Las dos estatuas aún se encontraban en el Valle del Fin como testamento. Si fuera él, entonces todo comenzaría a tener sentido. Nadie conocía a los Uchiha y al Sharingan mejor que Madara. Y ciertamente tenía los medios para poner sus manos en las células de Hashirama. Lo único que no cuadraba era: ¿por qué todos creían que estaba muerto? Tsunade frunció el ceño pensativa. Después de unos 30 segundos, dijo con cierta certeza. El abuelo y los demás estaban convencidos de que había muerto. En lo que a ellos respecta, no podía ser él. Seguiré cavando. En cuanto a los experimentos, realmente no hay necesidad de ellos en este momento. Y no deberíamos ser nosotros los que empecemos por ese camino.
Kyoichi se puso de pie y se estiró. Voy a ver cómo está Chikichi. Ah, y no te olvides del Daimi. Ese tipo tiene todo tipo de ideas nuevas últimamente. Ve a manejarlo por mí, si se vuelve demasiado insistente, solo ofrécele algunas concesiones. Entendido. Kyoichi lo despidió. ¿Qué quería Daimi? Probablemente lo mismo de siempre. Tratar de construir su propio escuadrón ninja. Ahora que Konoha se estaba volviendo más poderosa, no era de extrañar que sintiera una creciente sensación de urgencia. Pero una vez que realmente intentaba manejar ninjas, rápidamente se daba cuenta de que no era tan fácil. Kyoichi se dirigió al hospital de Konoha. La habitación de Chikichi estaba en la parte más profunda del hospital, clasificada como alto secreto. Solo se permitió el acceso al personal de más alto rango de Konoha. En realidad, incluso alguien como Mitokado Omura no tenía autorización para ingresar a esta área. Kyoichi llegó. En el momento en que Chikichi lo vio, se emocionó y trató de levantarse de la cama. Kyoichi-sama. Espera, no estamos tan cerca. Si tienes algo que decir, solo dilo. Corta el dramatismo. Kyoichi lo despidió. Chikichi asintió rápidamente, respiró hondo y se obligó a calmarse. Luego, después de unos segundos de vacilación, dijo irritado. Ni siquiera sé cómo empezar a explicar esto, ¿el tercer Mizukage estaba siendo controlado? ¿Tú, cómo lo supiste? Los ojos de Chikichi se abrieron como platos. Muy pocas personas en Kirigakure sabían que el tercer Mizukage había sido manipulado. Pero Kanda Kyoichi. Ya lo había descubierto. ¿Yagura te envió? Preguntó Kyoichi. Esa era la única razón por la que Chikichi habría venido. O Yagura se había dado cuenta de algo que no podía manejar y envió a Chikichi, o Chikichi había escapado por su cuenta. Se llevaron a Yagura-sama en el momento en que regresó. Ahora es el nuevo Jinchuriki. Antes de eso, me dijo que si algo le sucedía, debería ir a Konoha y encontrarte. Así que estaba seguro de que yo ayudaría. ¿Y qué sacaría de eso? Yagura se convirtió en Jinchuriki en el momento en que regresó. Eso fue inesperado. En la mayoría de las aldeas, Jinchuriki rara vez ascendía a la posición de Kage. Pero en la línea de tiempo del anime, Yagura se convirtió tanto en el Jinchuriki de 3 colas como en el Mizukage. Esta línea de tiempo era diferente. El tercer Mizukage todavía estaba vivo, y Yagura aún no se había convertido oficialmente en el Mizukage. La secuencia de eventos había cambiado, y eso lo cambió todo. Madara seguía siendo Madara, sus métodos eran tan despiadados y astutos como siempre. Mientras Kyoichi pensaba esto, arrastró una silla y se sentó. Con calma, dijo. Si te ayudamos, ¿qué obtenemos de esto? Ya ni siquiera eres oficialmente parte de Kirigakure. Por lo que sé, ya eres un desaparecido. Chikichi se congeló. Tenía 1000 explicaciones preparadas, pero ninguna de ellas explicaba el hecho de que Kyoichi lo cerraría desde el principio y analizaría la situación con tanta claridad que ni siquiera podía discutir. ¿Qué tal esto? ¿Por qué no te unes a Konoha en su lugar? Kirigakure se está desmoronando, mientras que nosotros estamos prosperando. Y aquí en Konoha, valoramos la aceptación. Kyoichi sonrió. Chikichi era un talento raro. Incluso dejando de lado su Kekko y Genkai único, sus habilidades sensoriales y Battle Release por sí solas podrían ganarle una posición de Chunin en Konoha. ¿Hablas en serio? Chikichi no sabía qué decir. Parece que estoy bromeando. No tienes vínculos con Konoha. ¿Por qué debería ayudarte a solucionar los problemas internos de Kirigakure? Eso solo crearía otro competidor para nosotros. Kyoichi lo dijo con calma. Chikichi murmuró. ¿No hay, de alguna otra manera? Lo hay. Podrías encargar formalmente la ayuda de Konoha. Traiga términos concretos. Firma un contrato oficial. De lo contrario, olvídalo, no vamos a mover un dedo. Kyoichi dijo rotundamente. Chikichi entendió ahora. Necesitaba ofrecer beneficios. Había preparado algo, pero fue interceptado por un equipo de Konoha Ambu y luego emboscado por un enemigo desconocido. Ahora, no tenía nada. Y por cierto, es posible que desee pagar su factura médica. ¿Sabes quién te salvó la vida? Nuestro cuarto Hokage, la legendaria Tsunade. Si no fuera por ella, estarías muerto. Seriamente. Ahora también estoy endeudado. Chikichi miró a su alrededor y preguntó. ¿Dónde está mi bolsa ninja? ¿Qué bolsa ninja? Cuando te encontré, estabas en un puesto de avanzada abandonado en una isla remota. No hay bolsa a la vista. Todas mis cosas estaban allí. Muy bien, está bien. No tengo dinero. Y como dijiste, probablemente ahora soy un nin desaparecido. Se quedó en silencio. Él y Yagura habían actuado por el bien de Kirigakure, ¿y ahora?
Yagura se había convertido en un Jinchuriki en circunstancias sospechosas, y se vio obligado a huir y fue etiquetado como traidor. ¿Y ahora qué? Tengo otra idea. Estoy escuchando. Chikichi suspiró. Estaba arruinado, varado en Konoha y afortunado de estar vivo. No estaba en condiciones de hacer demandas, solo podía escuchar cualquier cosa que Kyoichi propusiera. Tú eres el justo aquí, ¿verdad? Querías salvar tu aldea. Entonces, ¿por qué no mantener un perfil bajo por ahora? Trabaja como maestro aquí en Konoha, gana algo de dinero. Cuando sea el momento adecuado, puede contratarnos formalmente para obtener ayuda. ¿Suena bien? ¿Puedo hacer eso? Pero soy un ninja de Kirigakure. Chikichi estaba atónito. ¿Un maestro? Ese fue un papel tan crítico. ¿Le confiarían eso? Te lo dije. Konoha sigue los ideales del primero Kage. Nuestra filosofía es de aceptación. Incluso un ninja de Kirigakure puede encontrar un lugar aquí. Yo. ¿Es realmente mi preocupación en este momento? Chikichi se retorció. Todas sus habilidades y jutsu provenían de Kirigakure. Si comenzara a enseñarles aquí, ¿no lo convertiría realmente en un traidor? Bueno, si ese es el caso, una vez que Kirigakure emita tu recompensa como ninja rebelde, no tendré más remedio que entregarte. ¿Sabes qué? Creo que realmente me encantaría ser maestra. Capítulo 250. Konoha es demasiado sucia. ¿Has tomado una decisión? MMHMM. Chikichi asintió. Lo había descubierto. Si no estaba de acuerdo, podría olvidarse de salir por esa puerta hoy. La próxima parada podría ser el Ambu de Konoha, el clan Yamanaka podía extraer información del cerebro de un hombre muerto. ¿Qué posibilidades tenía un vivo como él? En ese momento. No solo no lograría salvar a Kirigakure y Yagura, sino que también estaría atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de vivir, incapaz de morir. Después de asentir, dudó por un momento, luego miró a Kyoichi y preguntó. Señor, tengo una pregunta, ¿no te preocupa que pueda huir o robar la información de Konoha? Eres bienvenido a intentarlo. Kyoichi sonrió. No era una amenaza, pero golpeó más fuerte que cualquier advertencia real. Tenía confianza. Una vez que Chikichi entendiera cómo estaba estructurada la Academia Ninja, no volvería a tener pensamientos tan ingenuos. Al principio, Chikichi no entendió. Kyoichi simplemente se había ido después de decirle que esperara aquí, sin instrucciones de seguimiento. Sus heridas ya estaban casi curadas. Después de un tiempo, finalmente llegó alguien. Levantó la vista. ¿El tercero Kage? Jejeje, entonces eres el nuevo maestro que mencionó Kyoichi. No está mal, a nuestra academia le han faltado buenos instructores de liberación de agua. El tercero sonrió amablemente. Konoha no carecía de usuarios fuertes de Battle Release, pero lo suficientemente fuertes y ociosos como para enseñar. Ahora escaseaban. Chikichi era la herramienta perfecta para el trabajo. El tercero Kage, señor. Ahora solo soy un director de academia ordinario. Vamos, déjame mostrarte nuestra academia ninja. Estoy seguro de que quedarás impresionado. Es posible que te enamores del lugar. El tercero entrecerró los ojos ligeramente mientras sonreía. Chikichi, vino a la academia y todavía piensa que va a volver a Kirigakure. Si lo logra, Sarutobi Hiruzen también podría cambiar su apellido a Kanda. El tercero refunfuñó para sus adentros. Llevó a Chikichi al hospital para firmar un comprobante de deuda. Para ser honesto. Chikichi miró el billete y no sintió que lo estuvieran estafando en absoluto. De hecho, se sintió. ¿Eso es todo lo que Tsunade me cobró por su tratamiento? ¿Los hospitales de Konoha son en realidad algo ético? El precio realmente no estaba mal. De vuelta en Kirigakure, recibir un tratamiento médico de Junin te costó al menos esto. Si los hospitales de su país vieran este proyecto de ley, probablemente acusarían a Tsunade de dumping de precios. Sin embargo. Aún así, estaba en bancarrota. Solo esta pequeña factura podría llevarle años pagarla. Chikichi estaba atónito. Nunca esperó que incluso antes de comenzar su misión para salvar su aldea, ya se hubiera desviado del camino. Ahora su principal preocupación no era cómo salvó a Kirigakure, sino cómo salgo de Konoha. Cuando llegó a la Academia Ninja de Konoha, lo que lo recibió fue un campus en expansión, varias veces más grande que el de Kirigakure. Más importante aún. Esto no era lo que parecía la última vez que estuvo aquí. Se congeló durante unos segundos. Señor tercero, ¿qué es esto? Podría haber jurado que Konoha no se veía así cuando la visité la última vez. Oh, acabamos de terminar de construir una nueva academia y nos mudamos. Ya sabes cómo es ese bribón Kyoichi, siempre jugando con las cosas.
La vieja escuela ya no era suficiente. Caramba. Montar un espectáculo frente a nosotros y luego, boom, expandir la escuela justo después. Konoha juega sucio. Chikichi se quedó momentáneamente sin palabras. Después de unos segundos, se apresuró a alcanzar al tercero. Se dio cuenta. La Academia Ninja de Konoha tenía un diseño bastante único. 3 campos de entrenamiento separados. Los edificios académicos se dividieron en zonas distintas, con una amplia carretera central que los distinguía claramente. ¿Podría ser? ¿Incluso los estudiantes de Konoha están agrupados en niveles? Tercero. Llámame director. Ya no soy Hokage. Escuchar tercero todo el tiempo solo hace que este anciano se sienta mayor. Sí, director. ¿Puedo preguntar a qué tipo de estudiantes enseñaré? Preguntó Chikichi. Esto le daría información valiosa. También era su mayor preocupación. ¿A quién estaba enseñando realmente? Si fuera un grupo de mocosos rebeldes, le esperaba una pesadilla. Oh, no te preocupes. Impartirás una clase de entrenamiento especial de liberación de agua para Genin. Solo dales un poco de orientación sobre la liberación de agua. Es simple. El tercero sonrió alegremente. Genin. ¿Entrenamiento especial de liberación de agua? Chikichi tenía un mal presentimiento. No era que los genin fueran difíciles, de hecho, muchos genin jóvenes eran inteligentes, a menudo más fáciles de enseñar que los estudiantes comunes. El problema era: cuanto más inteligentes eran los estudiantes, más avanzada tenía que ser su enseñanza. Y eso podría significar filtrar secretos del pueblo. Frunció el ceño ligeramente. No te preocupes, no involucrará ninjutsu real. No te obligaremos a enseñar técnicas exclusivas de Kirigakure. En cuanto al jutsu, ya lo sabemos, eso no debería ser un problema, ¿verdad? Bueno, sigue siendo un problema, murmuró Chikichi. Konoha ya había adquirido las técnicas de asesinato silencioso de Kirigakure y otros jutsu. Si seguían presionando, podría terminar regalando partes sensibles de sus técnicas sin darse cuenta. Jajaja, tú eres el maestro. Lo que elijas enseñar depende de ti. No te preocupes, nosotros en Konoha no somos una especie de villanos. El tercero se rió de nuevo. No se podía engañar fácilmente a un Chunin, por lo que ni él ni Kyoichi esperaban que Chikichi enseñara voluntariamente ninjutsu exclusivo de Kirigakure. Pero, ¿cosas de desarrollo propio? Eso fue un juego limpio. No hay necesidad de apresurarse. Tómatelo con calma. Entiendo. Pido disculpas por mi vacilación. Está bien. El tercero continuó llevándolo hasta el borde de los terrenos de la academia. Chikichi señaló el siguiente edificio y preguntó: ¿qué departamento es ese? La fuerza policial. Se encargan de la seguridad de la aldea y de la aplicación de la ley. Chikichi entendió de inmediato. No es de extrañar que Kanda Kyoichi sea tan intrépida. La fuerza policial estaba justo al lado. Con Chikichi asignado a la academia, ¿cómo podría escapar? Y no tienes un lugar donde quedarte, ¿verdad? Nuestra escuela tiene dormitorios para maestros. Vivirás en el campus. Sí, señor. Arresto domiciliario, pero hazlo sutil. Y sin embargo, Chikichi ni siquiera podía quejarse. Si le preguntara a Kyoichi, simplemente diría: eres un nin desaparecido. ¿A dónde crees que vas? Todo lo que podía hacer era: llora internamente. En otra parte. ¿En serio lo estás poniendo en la academia ninja? ¿No te preocupa que pueda sabotear algo? Preguntó Jiraiya, desconcertado. ¿Poner a un enemigo dentro de la academia? No lo entendió. ¿Era este tipo demasiado audaz para su propio bien? Es por eso que le estamos dando la clase de entrenamiento especial de Genin. Solo interactuará con Genin que ya conocen la liberación de agua, y solo durante la instrucción de liberación de agua. Explicó Kyoichi. Jiraiya hizo una pausa por un segundo. Cuando lo pensó así, tenía sentido. Konoha tiene un montón de jutsu de liberación de agua, pero todavía nos falta especialización y aplicación en el mundo real, especialmente en los niveles más bajos. Con suerte, estos estudiantes pueden exprimirle hasta la última gota de conocimiento. La liberación de agua de Konoha fue fuerte. Pero los poderosos jutsu eran en su mayoría de rango B y superior. Por debajo de eso, había pocos que fueran prácticos y fuertes. Kirigakure, sin embargo, era diferente. Podían hacer que incluso un jutsu de rango se pareciera una forma de arte. Eso mostró cuán avanzado era realmente su Battle Release de bajo nivel. Eso es lo que Konoha estaba desesperado por aprender. ¿Y qué pasa con Kirigakure? ¿Cuál es tu plan para ellos? Esperamos. Todavía no sabemos qué está pasando con el tercer Mizukage Oyagura.
Déjalo quedarse en el pueblo por ahora. ¿Qué pasa si vienen a preguntar por él más tarde? Jiraiya parecía preocupado. Después de todo, Shikichi era un ninja de Kirigakure. Ya sea que lo etiquetaran como un pícaro o no, Konoha no tendría excusa cuando llegara el momento. Eso podría complicarse. Kyoichi inclinó la cabeza y dijo, ¿no fue Shikichi capturado por Hiroku? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Haces un buen punto. Jiraiya se quedó momentáneamente sin palabras. La verdad era. Él también se había dado cuenta. Kyoichi no estaba evitando la acción contra Kirigakure. El problema era que aún no conocían el estado interno de Kirigakure, y el estado de Shikichi no era lo suficientemente alto como para justificar que Konoha hiciera un movimiento. Tuvieron que esperar. Espera a que alguien lo suficientemente importante venga a buscar. Si Yagura se dio cuenta de que algo andaba mal, entonces Shikichi definitivamente no era el único operativo que tenía. Habría planes de respaldo en marcha. Los pensamientos de Jiraiya se dirigieron a Hiroku. Y dejó escapar un suspiro silencioso. Solían ser compañeros de equipo. Pero ahora. Más tarde, comenzó a profundizar en la técnica de la técnica quimera, y a partir de entonces, sus caminos divergieron. Después de todos esos años de dar vueltas el uno alrededor del otro, al final, terminó siendo capturado y traído de vuelta. Voy a ver cómo está ese tipo. ¿Está bien?